Muchas gracias. Es un honor para mí esta participación. Les agradezco y felicito a la Junta Directiva del colegio, a esta nueva Junta Directiva, por continuar con estos procesos académicos de educación continua que son de mucha utilidad para el gremio, ¿verdad? Y para la docencia y estudiantado también son de mucha utilidad y funcionalidad. También estoy muy agradecido por esta invitación y le agradezco especialmente al maestro Guillermo Ruiz Tablada también que coordina este congreso. Para mí decir, bueno, no sé si podemos ver ahí la presentación. Ok, se me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes este tema, prácticas de auditoría en el sector gubernamental. En realidad es un tema muy amplio. Hablar de la auditoría en sí y en especial en el sector gubernamental. Podemos pasar, yo diría que meses hablando de este tema, más si entramos en materia normativa y si hablamos sobre aspectos muy específicos. Entonces, he elaborado esta presentación para abordarla de manera un tanto general y pues con mucho gusto, en la medida de lo posible, yo atendería las dudas o inquietudes que tengan los participantes. Mi ponencia va a ser desde mi experiencia como auditor A de la Contraloría. Decir auditor A sería como el equivalente a un auditor encargado o auditor senior de un despacho de contadores públicos privados o independientes. Entonces, desde mi experiencia como auditor A de la Contraloría General de la República, es que, y a título personal, pues que yo podría abordar las dudas o inquietudes que ustedes puedan tener luego de esta presentación. Cuando hablamos de auditoría gubernamental, lo primero que se nos viene a la mente, pues, ¿qué auditar? ¿Qué se audita o qué auditamos? Al igual que una auditoría privada, pues se audita pues la institución, se audita la empresa y pues el conjunto de estados financieros que ésta tenga. Si hablamos de una auditoría financiera y que su marco normativo para realizarlo sería pues las NIA. En este caso, pues lo que auditaríamos sería la administración pública y los bienes y recursos del Estado. Esto sería el ámbito de aplicación de la NAGUM, más sin embargo, auditar la administración pública o los bienes y recursos del Estado no es ajeno a solo el sector gubernamental o solo la Contraloría. También despachos de contadores independientes pueden realizar auditoría gubernamental, con la excepción pues, de que estos deben estar inscritos pues, ante la CGR, ante la Contraloría, y cumplir pues, con las exigencias o requisitos que se ameritan. Actualmente en la página de la Contraloría ustedes pueden ver ahí el listado de firmas o despachos que están inscritos y autorizados para poder realizar esta auditoría gubernamental. Por lo tanto, nuestra propia ley orgánica, y me refiero a la ley de la Contraloría, la ley número 681, que es la ley orgánica de la CGR y del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. Conceptualiza lo que es administración pública, que sería el objeto de la auditoría gubernamental, lo que auditaría. Entonces, ¿qué es la administración pública? En este caso, pues lo define que es la que ejerce el Estado por medio de la administración del Poder Ejecutivo, de acuerdo con sus propias normativas, la de la administración de las regiones autónomas de la costa atlántica, o sea, es decir, los gobiernos regionales de la costa Caribe Norte y costa Caribe Sur, y de las municipalidades, dice también. Entonces, también las de las instituciones gubernamentales autónomas o descentralizadas y las desconcentradas, y de las instituciones de creación constitucional y en general todas aquellas que de acuerdo a sus normas reguladoras realizan actividades regidas por el ordenamiento jurídico administrativo y la doctrina jurídica. Y en todo caso, cuando ejerce potestad administrativa.
También incluye la actividad de los poderes legislativo, judicial y electoral en cuanto realicen funciones administrativas en materia de contrataciones administrativas y gestión patrimonial, así como lo establecido por la ley número 438, que es la ley de los servidores, ley de probidad de los servidores públicos. En esa ley pues nos cobija a todos también como servidores públicos, y por ahí también menciona un artículo, esa última ley, sobre la doble remuneración del Estado. En el caso de nosotros, también como auditores de la Contraloría no podemos recibir otra remuneración del Estado. Las únicas excepciones son la docencia y la salud. En este caso, pues, yo podría tener esa doble remuneración, mi salario como auditor A de la Contraloría, y por otro lado como docente de una universidad pública. Esas son excepciones pues permitidas. Pero si se fija acá, lo de la administración pública nos muestra un panorama muy amplio del alcance o competencias de la Contraloría para auditar, o sobre la cual se es aplicable la auditoría gubernamental, y es que menciona los 4 poderes del Estado: el poder ejecutivo, el judicial, poder electoral, ¿verdad? Que acá los tenemos, y el legislativo, por supuesto, que es representado por la Asamblea General. Entonces, para más detalle podemos ver, y en esa línea del Poder Ejecutivo, que están todos los ministerios: el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, el MINSA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Transporte e Infraestructura, el MITRAP, que es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de los Recursos Naturales. Entonces, se podrán imaginar que no es solo conocer sobre el marco normativo sobre el cual nos orienta los requisitos o los aspectos que hay que considerar, aspectos técnicos que se consideran en una auditoría gubernamental, sino que además de eso, como auditores gubernamentales debemos de tener conocimiento sobre la entidad que vamos a auditar. ¿Ves? Creo que sería muy difícil que un auditor gubernamental maneje la amplitud a detalle del marco jurídico normativo de cada institución auditable, ¿verdad? Que es aplicable para realizar una auditoría gubernamental. Pero en la medida, nosotros los auditores nos especializamos en ciertos tipos de auditoría, o auditorías a ciertos tipos de instituciones. En nuestro caso, desde la delegación central, acá en Juigalpa, delegación de la Contraloría, tenemos un énfasis sobre alcaldías, auditando alcaldías, realizando auditorías financieras y de cumplimiento, auditoría de cumplimiento a proyectos de inversión pública contenidos en el plan de inversión anual municipal de X alcaldía, y sobre todo pues dentro de nuestra jurisdicción, que sería la región central, que abarca Chontales, Guaco, Río San Juan y parte de la RACS, de la región autónoma de la Costa Caribe Sur. En esa zona de la RACS tenemos alcaldía de La Yote, de Muelle de los Bueyes, Rama, Nueva Guinea. Ya lo que la parte de Bluefield, hay una delegación allá en Bluefields. Entre otras instituciones que son auditables desde una auditoría gubernamental, pues tenemos los entes descentralizados bajo rectoría sectorial de la presidencia. Ellos tenemos el Banco Central de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, el Fondo de Inversión Social de Emergencia, que es el FISE, Cinemateca Nacional, etc. También tenemos empresas estatales que son auditables: INICER, Empresa Portuaria Nicaragüense, Enel, Petronic, Enatrel. Todas estas son instituciones que son auditables desde la Contraloría General de la República. Bueno, no aparece acá en este detalle, pero tenemos todas las empresas que son parte o adscritas a la COERCO, que es la Corporación de Empresas Regionales de Construcción, como EIMED, ENCOSE, ENIC, ECONSTRE. Todas esas empresas
y pues que a la vez son en la línea del MTI, que es el Ministerio de Transporte e Infraestructura, a través de sus asignaciones de trabajo. Tenemos otros órganos del Estado, como la CIBOIF, la PGR, la misma CGR, PDDH, etc. Ahora, en caso de la CGR, pues la CGR no se va a auditar a sí mismo, pero sí tenemos una unidad de auditoría interna que constantemente, según su plan operativo anual, pues realiza auditoría a la Contraloría. Ahora, mencioné lo del plan operativo anual. Más adelante podemos ver un ejemplo de un plan operativo de los tipos de auditorías que se planteó, en este caso, la Delegación Central de la CGR, y pues que están a libre acceso de quien quiera informarse, darse cuenta de cuáles son las auditorías que están dentro de ese plan, porque están de libre acceso en la página oficial de la Contraloría General de la República. Y bueno, y obviamente pues ahí tenemos dentro de todas esas instituciones que son aplicables dentro de una auditoría gubernamental, tenemos pues los gobiernos locales o alcaldías, que ahí tenemos un sinnúmero de auditorías que se pueden realizar. En ese aspecto, y entre auditores nosotros siempre tenemos un lema, se escucha bastante decir que independientemente que audites una alcaldía de la misma categoría, siempre vas a encontrar algo diferente. Siempre vas a encontrar de pronto un procedimiento diferente, un procedimiento que ellos nos apliquen, más nitidez o completitud de sus normativas internas, o incluso la misma auditoría la audita un equipo de auditores y el próximo año la vuelve a auditar esta delegación, pero otro equipo, y encontramos situaciones distintas. Y así como una auditoría privada que se realiza en base a NIA, pues va a ir en dependencia del auditor, la pericia del auditor, el juicio profesional del auditor, de las partidas, de los elementos de los estados de situación financiera que va a auditar, del muestreo que realice, y podemos hacer un ejercicio de muestreo y las partidas no siempre van a salir las mismas. Entonces, hay muchos factores en la práctica que inciden para así determinar condiciones, hallazgos, ya sea por fraude o error, o como lo menciona la NIA, incorrecciones materiales en este caso. Y como lo mencionamos desde una auditoría gubernamental, pues hallazgos por incumplimiento o hallazgos de cumplimiento o hallazgos de control interno. Acá se muestra en la diapositiva el marco legal y normativo vigente que rodea la auditoría gubernamental, que rodea la práctica de la auditoría gubernamental. No podemos obviar la Constitución Política de Nicaragua, y por una razón obvia de la jerarquía de la ley, esta la ubico en la parte superior, la cual contiene artículos constitucionales que facultan al máximo órgano rector de fiscalización del control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. Tiene ahí un articulado. No vamos a abordar a detalle cada normativa o cada ley, porque pues como les diría, aquí pasaríamos más de 2 meses hablando y pues no es el sentido. Es un esbozo general para los que de pronto no han tenido alguna experiencia laboral en este tipo de auditoría, pues aclarar un poco sus nociones sobre este tipo de trabajo. Y que es considerado pues un proceso administrativo. También tenemos la ley número 681, que es la ley orgánica de la CGR, la Contraloría pues tiene su propia ley, que más adelante pues vamos a detallar, vamos a mencionar algunos artículos que considero de importancia conocer. Tanto la Constitución como la ley orgánica hacen mención sobre el debido proceso, las garantías mínimas, constitucionales básicas e inalienables que ostenta pues toda persona dentro de un proceso administrativo de auditoría gubernamental,
a las que tiene derecho, pues. Entonces ahí lo menciona, lo detalla más específicamente la ley orgánica de la CGR. Tenemos las NAGUN. Tenemos las NAGUN, que son las normas de auditoría gubernamentales de Nicaragua, que prácticamente serían el equivalente, de las NIE. Aquí tengo un ejemplar de las NAGUN. Este es mi ejemplar de las NAGUN, que prácticamente es un documento permanente de consulta, no un documento de lectura rápida. Todo el tiempo estamos consultándolo, desde el momento, incluso en la redacción de los atributos de los hallazgos, la condición, el criterio, la causa, el efecto, recomendaciones de los auditados. Y más en me gusta hacer un énfasis en la recomendación de los auditados, porque hay que ser muy cuidadoso con lo que se recomienda. Tiene que ser una recomendación totalmente funcional y que sea pensada y que sea esta, pues a la luz del juicio profesional del auditor, va a diferir de un auditor a otro, pero esta tiene que cumplir con ciertos requisitos, como puede ser que esté orientada a erradicar las causas que dieron origen a la condición, que es el hallazgo en sí. Entonces, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque aunque de pronto no seas el auditor que próximamente llegue nuevamente a auditar esa institución y darle seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, pues lo va a hacer otro auditor, y en las medidas que estas son factibles, pues las podrá realizar. De pronto a una alcaldía de una categoría menor a una categoría B o una categoría C, no le vas a recomendar, por ejemplo, la adquisición de seguros, de pólizas de seguros contra incendios, en resguardo de sus bienes físicos, si a duras penas con las transferencias de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues pueden subsistir. Prácticamente son subsidiadas por el presupuesto general de la República a través de estas transferencias de Hacienda, transferencias corrientes y de capital, ¿ya? Porque sus ingresos propios pues son bajos. Entonces, estas recomendaciones tienen que recoger o ser redactadas pensando en diferentes aspectos, con miras a que puedan ser cumplidas. Ahora, no es una cuestión de que, porque es que aquí no hay interés, no hay voluntad, además de que eso no puede ser una causa, decía un maestro ahí, que acaso los auditores tienen un intenciómetro, pues para medir la intención de que es que tiene o no tiene intención, o a qué nivel tiene intención, ¿no? Las causas son más simples, como por ejemplo falta de presupuesto para ejecutar ciertas actividades. Por ejemplo, el proceso normativo, que la institución cuente con las normativas correspondientes que se exigen desde la NTCI, desde las normas técnicas de control interno. No es solo elaborar la normativa, a veces las instituciones, cuando no tienen el personal capacitado, pues requieren de contratar especialistas a través de procesos estipulados en la ley 801, perdón. Puede ser a través de un proceso de contrataciones por concurso. Y bueno, y sería la ley 737 si hablamos de otra institución del Estado distinta a una alcaldía. Podemos decir algo más sobre las NAGUN, y después su base de elaboración. La base de elaboración de las NAGUN es la misma Constitución Política de Nicaragua, la ley 681, las ISAE y las NIA. Entonces, aquel profesional de la contabilidad, aquel auditor independiente, aquel CPA, pues que pueda realizar una auditoría en base a NIA, al leer las NAGUN, créame que pues, no se le va a hacer difícil entenderla y aplicarla. Lo que difiere es un poco el marco normativo muy propio de la institución, ¿ves? Distinto a una empresa privada. Ahora, esta base de elaboración
y que mencionó las NIA y las ISAI, también ahí hay una estrecha relación NIA e ISAI. Las ISAI, por sus siglas en inglés, son las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores. Es decir, Contraloría es una EFS, es una entidad fiscalizadora superior. Esta está adscrita como miembro de pleno derecho a la OLACEF y a la vez a la INTOSAI, que son organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras superiores. En el caso de OLACEF es Organización Latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superiores. Ahí está adscrita Costa Rica, Panamá, todo lo que es Latinoamérica. Países de Sudamérica, por supuesto que también están adscritos ahí en estas organizaciones internacionales que promulgan estas mejores prácticas como son las ISAI. Y en pro de apegarnos a estos marcos normativos internacionales, de las mejores prácticas internacionales para garantizar la calidad del trabajo de las auditorías gubernamentales, pues es que a partir del en el año 2017, en realidad, el Consejo Superior, a través de una sesión ordinaria, aprueba la actualización de las NAGUN. Las NAGUN ya existían antes del 2017, pero es en ese año que se actualizan y recogen todos estos aspectos, todos estos criterios técnicos de la ISAI, menciona las NIA, de la ley orgánica de la CGR y de la Constitución. No digo que de pronto no estaba en relación con la Constitución o alineada con la ley orgánica, sino que pues se actualiza, se mejora y se recogen todas estas mejores prácticas contempladas en la ISAI. La ISAI, si las investigan, las pueden descargar, están de fácil acceso en el internet. A lo personal podría decir que son pero muy parecidas a las NIE. Entonces, es en los aspectos meramente gubernamentales que esto agrega cierta teoría que es ya enfocada a los aspectos de la administración pública, ¿verdad? Tenemos manuales de auditoría gubernamental. Actualmente también los manuales de auditoría gubernamental están disponibles en la página de la CGR. Existe un manual para cada tipo de auditoría. Yo diría que una gran variedad de auditorías, de tipos de auditoría. Incluso ahí podrán observar los índices, ya para no estar inventando qué índice le voy a dar a cada papel de trabajo, sea este papel general, papel específico o parte del APA, que es el archivo permanente de auditoría. Entonces ya ahí hay propuestas de índices que se pueden retomar, ¿verdad? En cuanto a estos manuales de auditoría gubernamental, que son los famosos MAC, pues actualmente está en proceso una actualización para mejorarlos, adaptarlos a estas nuevas ISAI, pues porque, por ejemplo, los MAC ya existían antes de la actualización de las NAGUN, donde recoge los aspectos de las ISAI, de los aspectos técnicos contemplados en la ISAI, que son esas normas. Tenemos la normativa de plazo para el proceso de auditoría gubernamental. Muy importante que den una lectura a esta normativa de plazo. Y por eso es que yo les decía que de poder brindarles un amplio contexto de la auditoría gubernamental, pues sería imposible en tan solo una hora. E incluso, pues ustedes podríamos leer una normativa y habría un sinnúmero de cosas que explicar y relacionar con otras normativas. Por ejemplo, la normativa de plazo para el proceso de auditoría gubernamental te sirve hasta para saber cuánto tiempo te vas a llevar en la auditoría, y esto pues contempla aspectos como el tamaño de la institución en cuanto a ejecución presupuestaria. En el caso de la alcaldía, pues la categoría de la alcaldía es un parámetro para decidir pues qué tiempo va a llevar la auditoría en campo, y me refiero pues cuando el equipo de auditores pues va a la institución y cuánto tiempo va a estar allá. Contempla también la complejidad
de los registros o de las operaciones, de los registros contables, de las operaciones diarias que tiene la institución. Y son aspectos que se consideran para, pues, decidir cuánto es el tiempo que va a llevar la auditoría. En tiempo calendario, en días, ¿verdad? Podría llevarse un mes, 2 meses, 3 meses. Y pues hay una excepción, que hay una auditoría que es de cumplimiento que nosotros realizamos, que es una auditoría de cumplimiento a la aplicación de la guía especializada para la implementación del control interno y su evaluación en el CESI. El CESI es un sistema en línea donde las instituciones se autoevalúan y se certifican con una nota en materia de sus sistemas de control interno, en materia de cómo, de que si están cumpliendo, en qué nivel o qué porcentaje pues están cumpliendo su sistema de control interno. Entonces, estas auditorías donde nosotros vamos y validamos estas respuestas, pues dura de 1 a 2 semanas en campo, ¿verdad? En ese tiempo, incluso esta auditoría en algunas experiencias, pues se ha podido realizar por un solo auditor. Y en otras ocasiones por dos auditores, un auditor A y un auditor B. En ese aspecto, pues, este nuevo tipo de auditoría que a partir del año pasado, pues se comenzaron a implementar, o al menos desde la delegación central, es que se comenzó a auditar el primer semestre que se autoevaluaron del año 2020, las instituciones, y nosotros pues llegamos en el año 2021 a evaluar ese semestre, y que pues prácticamente validamos las evidencias que ellos suben al sistema versus la evidencia que se supone debieron de haber subido y que demuestra el cumplimiento a cada nivel, a uno de los 2 niveles del sistema de control interno, ¿verdad? En relación a los sistemas de administración o en relación al costo, porque en ese aspecto también la CGR pues emite la NTCI de un auditor gubernamental. En la práctica debe manejarlas muy bien en las normas técnicas de control interno, que creo que se emitieron allá por el año 2015, creo. Una actualización fue en el año 2015. Estas recogen lo que tiene que ver con el COSO 2013. Entonces, siempre en ese aspecto, en materia de fiscalización y del control preventivo, Contraloría pues está en constante actualización para mejorar la calidad de las auditorías gubernamentales y también pues una gestión transparente de los recursos del Estado. Tenemos el MPP del área de auditoría. El MPP es el manual de procesos y procedimientos del área de auditoría. En este caso, este documento muestra paso a paso y valga la redundancia, pues los procedimientos que realiza el auditor. Desde la elaboración de las notificaciones de inicio, quién la elabora, quién se supone que la debe de elaborar, quién la revisa, cuál es este proceso, si se le envía al asesor de la calidad legal, la regresa y luego la notifica. ¿Quién la notifica al final? Al auditado. Tenemos también todo esto pues nos permite hacer un trabajo bastante apegado a mejores prácticas y asegurando pues la calidad, tanto la calidad técnica como la calidad legal de los procesos de auditoría, en pro de emitir resultados que estén basados, que estén realizados pues de manera objetiva. Y esto implica que las conclusiones de un auditor gubernamental pues se basan en evidencia suficiente y apropiada. Estos son conceptos o términos bastante comunes cuando tenemos una noción de las NIA,
que nos mencionan o nos conceptualizan cada uno de ellos. La suficiencia, pues la cantidad de las pruebas o evidencias de auditoría que se requieren para demostrar un incumplimiento, un perjuicio o una debilidad de control interno. Y lo adecuado, lo apropiado, pues es la calidad de la evidencia. ¿Ve? La cantidad a veces no compensa la calidad y a veces la calidad compensa la suficiencia. Con algún documento basta y es suficiente para demostrar un hecho fáctico, ¿verdad? Que con varios documentos que no tienen calidad, por ejemplo, imprimir una conversación de WhatsApp, eso no tiene calidad para demostrar nada, ¿verdad? Y yo creo que eso nos lleva a pensar más allá del proceso administrativo, porque digamos que si estamos auditando y determinamos un perjuicio económico y es muy material, es decir, es sustancioso, vamos a tener problemas ya cuando pasemos a vías judiciales, donde las pruebas se nos caigan por una cuestión de que no son pertinentes, no son suficientes, no son apropiadas, etc. Todas esas características de la prueba lo podemos encontrar en el Código Procesal Civil, que tengo entendido pues que esta ley, el Código Procesal Civil pues es una ley supletoria para todas aquellas leyes que carecen de pues una ley de procedimental. Entonces, bueno, también está el Manual de Proceso y Procedimiento de la Dirección General Jurídica. Todo esto que yo estoy detallando acá está en la página de la Contraloría. Tenemos la normativa procedimental para la determinación de responsabilidades. Eso ya no se sale de materia o de las manos de un auditor A o B. Eso ya es a otra esfera de las autoridades de la CGR. Tenemos la guía para la aplicación de la norma de muestreo de auditoría. Sí, es así, es en materia de uso diario para el auditor gubernamental. En las NIAs se menciona que hay diversas formas de realizar los procedimientos. Se menciona pues, que se pueden realizar muestreos estadísticos o estadísticos, y también pues selección específica. Tiene también, a pesar de que es muy poco probable, las NIAs también mencionan pues de que se puede revisar el 100% de los elementos de un estado de situación financiera o de alguna partida en un 100%. Ella lo menciona, que es muy poco probable, pero tampoco lo limita, ¿ya? O sea, puedes revisar el 100%, pero te va a dar el tiempo. Es equivalente a lo que estás cobrando, si estamos hablando pues, de una auditoría privada, y pues no es la excepción para efectos de auditoría gubernamental, porque ya tienes pues un plazo que fue establecido, estipulado por la misma normativa de plazo, y debes de cumplir con él, es de estricto cumplimiento, no te puedes salir de eso. Entonces el auditor tiene que hacer las miles maravillas de hacer un trabajo de calidad en el tiempo que se le ha proporcionado para realizar este trabajo. Y pues por supuesto lo logramos. Guía para la aplicación de la normativa de muestreo, pues ya hablamos un poco sobre ello. Y tenemos también el sistema de integridad. Acá les puedo presentar el sistema de integridad. Cada auditor tiene un ejemplar de este. El sistema de integridad está conformado por un código de ética, un código de conducta y un manual de procedimiento ético. Los códigos de ética pues ya son postulados bastante generales, principios bastante generales, distinto a lo que es el código de ética del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua o del código de ética de la IFAC, pues que contempla, es un poco más extenso, bastante detallado. Pero en el caso del sistema de integridad de la CGR tenemos un código de conducta, ahí donde ya pues, se establecen algunas, se entra en detalle con las relaciones interpersonales, la relación con los demás compañeros, los demás auditores o personal administrativo,
cómo debe de ser la relación con los auditados, la independencia que debe tener un auditor y incluso como en el caso del manual de procedimiento ético, incluso detalla la forma como este será dado a conocer. Ve, ustedes, y eso es una parte del cumplimiento a nuestro propio código de ética y nuestro manual de procedimiento ético, de que este mismo código pues esté accesible al público en general, de manera externa, pues, no solo a nivel interno. Pues el servidor público tiene derecho a conocer cuáles son los estándares éticos que debe cumplir un auditor. Y pues también puede pronunciarse, puede quejarse de un auditor que de pronto le esté faltando el respeto, esté transgrediendo algún derecho constitucional que éste tiene dentro de un proceso administrativo. Ve, entonces, hablando de auditoría gubernamental, no podemos hacer de un lado lo que es la Contraloría General de la República, como EFS de nuestro país, o sea, como una entidad de fiscalización superior. Decir que es un organismo rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado es una potestad que tiene desde nuestra Carta Magna, o sea, es un mandato constitucional que ella sea el organismo rector del sistema de control de la administración pública. También desde la Constitución se establece que le corresponde a la Contraloría el control, el examen, la evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público. Esto es constitucional. Y aquí cuando dice aquellas empresas privadas con participación de capital público, ¿cuáles podrían ser estas empresas privadas? Bueno, simple y sencillamente, un ejemplo podría ser un contratista, una alcaldía o las mismas empresas adscritas a la Coerco que pretenden ejecutar una obra pública, una carretera, un puente, o las alcaldías, una casa materna, un CDI, y no tienen el personal suficiente o apropiado, personal técnico calificado, la mano de obra calificada para realizarlo, no tienen la maquinaria, entonces a través de la ley de contrataciones que les corresponde, sea la 737 o la 801, en el caso de las alcaldías, pues es que realizarían un proceso de contratación, contratan a la empresa privada, esta ejecuta la obra y automáticamente ya es sujeto de auditoría. Porque en el momento que nosotros llegamos a auditar la institución y si está dentro de nuestro alcance poder revisar sus proyectos de inversión pública contenidos en sus planes, pues tenemos un procedimiento que es hacernos acompañar por un auditor en control de obras públicas, que es un especialista técnico, es un ingeniero civil que con su expertise, con su profesión, pues va y puede dictaminar, puede pronunciarse y decir esta obra no fue construida en base a las especificaciones técnicas previamente establecidas en las cuales este señor o esta empresa pues licitó el proyecto. Entonces, o no existen obras. De decir de que se pagaron obras que no han sido ejecutadas. ¿Ves? En ese caso, pues se tomaría como un perjuicio económico. Ahora, y nos salimos un poco para hablar un poco sobre la competencia que debe tener el auditor gubernamental. Una obra pública, que por más sencillo que sea determinar, bueno, el avalúo dice que la obra, digamos, una cancha de básquetbol que esté techada. Si usted ve y pueden ver las actividades técnicas en el avalúo de los pagos por avance de obra, y pueden ver que se pagó
que se pagó, digamos, la construcción de las gradas, o se pagó el tablero de esa cancha de basquetbol, que se pagó un rótulo. O sea, uno no necesita ser un ingeniero civil, un arquitecto, para determinar que esa obra no está. Financieramente se pagó, y en los documentos de los desembolsos puede decir se pagó, ¿ya? Pero es a la persona que le compete pronunciarse quien lo va a hacer. En este caso, un especialista, que sería un auditor en control de obras públicas. Y se saca en el informe ese hallazgo. En ese caso, estamos viendo una cuestión de competencia. Y es que en materia de constitucional, en el artículo, si no mal recuerdo, en el artículo 32, establece que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe. Y podría decir, pues nadie me está prohibiendo que yo me pronuncie. Sí, pero en la misma Constitución, en el articulado 130 y 183, establece lo siguiente. Ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes. Todo funcionario público actuará en estricto respeto a los principios constitucionales y legalidad. El otro artículo que mencionaba, el 183, dice: ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que la que le confiere la Constitución política y las leyes de la República. O sea, la persona no puede ser más de lo que ya dice tu manual de organización y funciones, que son lo que vas a hacer. Entonces, si no está facultado, si no dice estas son tus funciones, vos no puedes hacer más de lo que las leyes, la normatividad te faculta. Entonces, a distinto de un particular. Esto aplica también para instituciones. Porque, por ejemplo, las alcaldías ya tienen previamente establecidas todas sus competencias. Y está establecida en la ley. Es cierto, tienen autonomía administrativa, política, financiera. Y está en los artículos, está en un artículo de la Constitución, pero que también será regulado por la ley de la materia. En este caso sería la ley 40, la ley del municipio. Y ahí establece pues todas las competencias. Si por ejemplo vas a fungir como contratista, donde dicen tus competencias que puedes fungir como contratista. Entonces sería algo que pues roza con la misma Constitución. No sería legal cualquier proyecto que funja la alcaldía como contratista. Otro artículo constitucional que tenemos es que la ley determinará la organización y funcionamiento de la CGR. ¿Cuál es esa ley? Bueno, pues es la ley 681, ley orgánica de la CGR. Permiso. Y en esta ley 681, pues en los artículos 6, 9, numeral 1, 3, 7, 10, 18 y 24, entre otros, es donde podemos observar las competencias y atribuciones y funciones de la CGR. ¿Ve? Nosotros también en nuestro ejercicio, en nuestra práctica como auditores, manejamos estos dos compendios de leyes que prácticamente son, incluyendo la ley orgánica, todas aquellas leyes que rigen una institución pública, porque debemos de manejar pues el marco normativo de cada institución para poderla auditar, saber obviamente pues que está incumpliendo. Si no conocemos su propia ley o sus propias normativas especiales, pues no sabremos o nos sería difícil determinar un hallazgo por más que esté allí frente a nuestras narices. Tenemos acceso, algo muy representativo en relación a una auditoría privada que se realiza en base a NIA, es, por ejemplo, el acceso a la información. La Contraloría General de la República, su Consejo Superior y en general los auditores gubernamentales internos o externos y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría tendrán acceso libre
directo e irrestricto a registros, archivos y documentos almacenados en cualquier medio que sustente la información en cuanto a la naturaleza de las operaciones auditadas. En ese caso, nosotros tenemos vía libre para pedir lo que a nuestro juicio profesional y siempre obviamente en pro de cumplir nuestros objetivos de la auditoría, pues pedir lo que nosotros estimemos a bien solicitar. Y el auditado está obligado a entregarlo. Ahora, el contador público independiente, miembro de una firma o despacho privado que vaya a realizar una auditoría gubernamental, pues también pues goza de este artículo, de los beneficios de este artículo, porque dice, y los servidores públicos. Bueno, y dice, en otro articulado es que los menciona, donde pues ellos tienen acceso a esta información. Dice auditores internos y externos. ¿Cómo entendemos esto de interno y externo? Bueno, los externos seríamos nosotros, de auditores de Contraloría. Y los internos son todos aquellos auditores que trabajan en la institución pública, como dentro de la unidad de auditoría interna. Esta unidad de auditoría interna puede estar conformada solo por el auditor interno y puede también a la vez tener un personal a cargo como auditores o auditores encargados, senior, junior, supervisor, etc. Entonces, dependiendo de la magnitud de la institución, pues el personal va a crecer. Son unas cuantas alcaldías las que tienen unidad de auditoría interna activa y funcionando. A nivel de Chontales, podría mencionar la Alcaldía de la Libertad. Se me escapa ahorita algunas. San Pedro de Lobo tenía. Ahora, para contratar al auditor interno, la institución no lo contrata directamente, se emite una convocatoria desde la Contraloría donde detalla, cuáles son las instituciones o cuáles son las vacantes para auditor interno que en ese momento están disponibles. Luego, el interesado puede solicitar pues, los términos de referencia, donde podrá ver cuáles son los requisitos para ganar la convocatoria, los requisitos que debe cumplir, incluso cuál es el salario que se tiene establecido o presupuestado para ese cargo. Pueden haber ocasiones en que se da la convocatoria y no queda ningún auditor. O sea, nadie convocó o persona que no cumple con los mínimos requisitos en la convocatoria, pues fueron los únicos que participaron. Incluso yo he escuchado decir que hasta personas que están en el último año de la carrera de contabilidad han tratado de convocar a algunas plazas de auditor interno, pero estos pues obviamente no podrían aplicar porque deben de ser licenciados. El hecho de que tenga maestría, doctorado, estos estudios de posgrado, va sumando más puntos para así ganar la convocatoria. Hace poco hubieron algunas convocatorias como la UNP, algunas alcaldías aún siguen casi que año con año emitiendo esas convocatorias, pero hay unas plazas pues que sus salarios son muy bajos y de pronto ese es un factor que no permite que se contrate el auditor interno, porque es en la medida de la capacidad financiera que la institución dice, oye, yo necesito un auditor interno, pero esto es lo que le puedo pagar. Y es una cosa de oferta y demanda. El que pueda, el que reúna los requisitos y pues acepte ese salario, pues lo va a hacer. Están facultados también para realizar entrevistas. Los auditores están facultados para realizar entrevistas, recibir escritos de los auditados o aquellas personas que tengan conocimiento de los hechos de la auditoría y obtener copia de la documentación en las actuaciones que estuvieran dentro de sus respectivas atribuciones. Para efectos de este libre acceso será suficiente con el requerimiento sea formalizado por escrito. Todo debe ser por escrito. ¿Ven? Incluso a veces podría decir que para agilizar el proceso hay que se lo pedí verbal.
Sí, se lo pediste en verbal, te lo dio y no te lo remitió, pero si ese documento va a representar una evidencia, eso no lo va a poder usar porque no lo solicitaste de la manera formal o legal que debió haber sido. Entonces, esa es una cuestión pues, que a veces se da en la práctica. Pero a veces eso que se solicita verbal, que también se podría decir que también es permitido, es a manera de entendimiento de la institución, de su entorno e incluso de su control interno. Que eso que acabo de decir implica una auditoría en base a riesgo. Las NIA sí lo contemplan, que una auditoría en base a riesgo implica que el auditor tenga un amplio entendimiento de la entidad, su entorno e incluso del control interno. Bueno, es lo que también hacemos desde una auditoría gubernamental. Bueno, el artículo 57 de la ley orgánica, la ley 681, establece comunicación constante y evidencia. Artículo de oro. Este artículo siempre va en nuestra correspondencia también, que cuando solicitamos alguna documentación o aclaraciones, porque no solo documentos se solicitan para nosotros tener un entendimiento, también para aclararnos, que sirve para nuestras pruebas. En el curso del procedimiento de auditoría, los auditores gubernamentales y los servidores públicos que realizan labores de auditoría mantendrán constante comunicación con los servidores o ex servidores de la entidad u organismo auditado y con los terceros relacionados con la actividad examinada. Ustedes pueden decir, bueno, ex servidores también. Sí, un servidor público que renunció, digamos, en el 2020 o en el 2021, o no solo que renunció, que lo despidieron. Se puede auditar su periodo. Si nosotros auditamos un periodo y tenemos la facultad de 10 años hacia atrás, y esta persona se requiere de su comentario, pues tenemos la potestad de solicitar y de contestar, tiene la obligación. Y de igual forma, si se determinara alguna responsabilidad en su contra, alguna responsabilidad administrativa, pues puede ser sancionado. Ahora, ¿cómo van eso de las sanciones? De 1 a 6 meses de salario. Y la persona podrá decir, pues si yo ya no trabajo en esa institución y ni trabajo tengo, y la sanción, bueno, sería calculada en base al último salario. Es una cosa complicada de laborar en el Estado y no tener el sumo cuidado de hacer bien sus cosas. Entonces, la auditoría de pronto te cae, diciéndole en términos populares, y te puede sacar a la luz un artículo allá olvidado que vos decís, pero si el anterior no lo aplicaba, el servidor público anterior no hacía esto. Todos somos responsables del cumplimiento de la ley y nadie puede alegar desconocimiento de la misma. Entonces tenemos que tener sumo cuidado, incluso como auditores. Nosotros debemos de ejercer nuestras labores en estricto cumplimiento a la ley orgánica, en estricto cumplimiento al sistema de integridad de la CGR, en estricto cumplimiento a las normas. Todo el marco normativo y, por supuesto, en estricto cumplimiento a la Constitución política. Y muy especialmente hablando en relación al debido proceso. De la comunicación constante mantenida en el proceso de auditoría, así como de la notificación de los hallazgos preliminares y los alegatos, se dejará constancia por escrito, al igual que todo lo actuado. Y esto aplica del auditado hacia el auditor y del auditor hacia el auditado. Todo tiene que ser por escrito. Que yo te expliqué esto, auditor, y no me lo pasaste por escrito. ¿Por qué? Verbalmente el auditado, y no es que no tengamos la buena fe de decir, bueno, si es que él me lo dijo, lo voy a contemplar acá, o el hallazgo lo desvanece. No, es que todo esto es en base a pruebas, en base a evidencia suficiente y apropiada. No podemos concluir en base a otra cosa. Por eso es que nuestro trabajo es objetivo, los resultados en nuestro informe pues son objetivos.
Entonces, todo por escrito. Y cuando no dejaste algo por escrito, entonces también nosotros, después de un harto trabajo, puede ser que se nos caiga un hallazgo por el hecho de no haber dejado las evidencias suficientes y apropiadas que respalden estas conclusiones. Tenemos las garantías del debido proceso que hemos estado mencionando desde la Constitución y desde la Ley Orgánica. Desde la Constitución, bueno, es el trámite, perdón, desde la Ley Orgánica, es el trámite que debe realizar en todo proceso administrativo mediante el cual toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se declare su responsabilidad conforme a la ley. Nosotros como auditores gubernamentales, vengamos de una firma, o sea, en nombre de una firma de contadores independientes o desde la Contraloría o desde una unidad de auditoría interna, no podemos presumir que la persona, que el auditado es culpable. Y ustedes pueden decir, bueno, antes de entrar a una institución, se escucharán rumores de que están haciendo esto, de que hicieron esto, de que cometen esto, que aquí, que allá, y todo eso te puede de pronto servir, y dependiendo de la expertise del auditor, para orientar las estrategias de la auditoría, para hacer énfasis en un procedimiento o un procedimiento que normalmente no se realiza, incluirlo ahí, omitir un procedimiento para hacer mejor otro, dependiendo de lo que ustedes como auditores gubernamentales presuman que puede encontrarse algo ahí. Entonces, esto, pero sin transgredir este derecho constitucional, sin presumir culpabilidad del auditado, no es que va a llegar, que vos sos aquí, que vos sos allá, no, no es eso. Sí debemos de tener un escepticismo profesional, y a diferencia de las NIA, porque las NIA conceptualizan el escepticismo profesional, pero como una mentalidad inquisitiva. Y creo que el énfasis lo hacen sobre el auditado. En cambio nosotros no podríamos, porque estaríamos incumpliendo un artículo constitucional y de nuestra ley orgánica. Nosotros hacemos un énfasis sobre la evidencia, El escepticismo profesional es aterrizado a la evidencia que estamos, a la documentación que se contradice, a las cifras que no cuadran, a todo eso, a los ajustes. Entonces es a la evidencia y no al auditado. Otro derecho dentro de las garantías constitucionales que se mencionan en este artículo 52 es que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso en relación a esta garantía. Dispondrá de tiempos y medios adecuados para su ejercicio. Eso se lo mencionamos desde que lo notificamos, y es con la notificación de inicio que inicia, valga la redundancia, una auditoría gubernamental. Que podrán decir, bueno, no, inicia con una credencial. En ese sentido yo te puedo decir que inicia con el plan operativo anual, desde que el Consejo Superior de la CGR sesiona y dice, pues estos son los planes operativos aprobados para la delegación central, para la otra delegación, para la dirección XY. Ok, es desde la notificación de inicio. Si no notifica al servidor público, este puede alegar indefensión y para él pues no ha iniciado la auditoría. No podemos auditar a escondida al auditado o a desconocimiento de él. Que toda resolución administrativa sea motivada. Bueno, tenemos ahí un artículo del Código Procesal Civil que dice que, bueno, en cuanto a la motivación, el artículo 201 establece que la sentencia se motivará expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del proceso, considerando individualmente, en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón. Tenemos en otra garantía del debido proceso que se le otorgue un trato igualitario y sin discriminación, no por el hecho de que sea de una religión, que tenga una inclinación política, que sea de un municipio o de otro, que lo conocí, que estudió conmigo, o que él tiene un negocio que le hace competencia a mí. Bueno, ahí también habría otra cosa que
que habría conflicto de intereses y pues el auditor no podría entrar ahí. Pero, es decir, no puedes discriminar de ninguna manera al auditado y todo lo contrario, deberías de dar un trato igualitario. Y que se respete su dignidad humana. O sea, no vamos a, por más que tengamos, incluso por más que tengamos las pruebas que muestren un perjuicio, ustedes no pueden faltarle como auditores gubernamentales, no les pueden faltar el respeto o transgredir la dignidad humana del auditado. Acá lo que se nos presenta, y pues creo que el tiempo se agota, vamos a ir apresurando, son las normas generales aplicables al auditor gubernamental, siempre según la NAGUM. Debe de una de las normas generales de la seguridad, la confianza y la credibilidad. El público en general y las entidades gubernamentales tienen derecho de esperar que la conducta y el enfoque de los auditores gubernamentales y de los servidores públicos que ejercen labores de auditoría sean irreprochables, dignos de respeto y confianza. O sea, ¿se imaginan un auditor que a cada rato lo ven en un bar de manera consuetudinaria tomando alcohol? ¿Qué seguridad, qué confianza, qué credibilidad puede dar el trabajo de esta persona? Y por eso es que debemos de cuidar nuestra reputación en todo momento y circunstancia, en nuestras esferas de nuestra vida social. El sistema de integridad incluso, código de ética y conducta, no es aplicable solo cuando estamos en la institución o auditando, sino que en todo momento y circunstancia. Tenemos integridad. Los auditores están obligados a cumplir con normas elevadas de conducta durante su trabajo y sus relaciones con el personal de las entidades fiscalizadas. Entonces debemos de tener integridad de esa manera. Independencia, objetividad e imparcialidad. De esa manera, por ejemplo, independencia. Hombre, no puedes entrar de pronto a auditar una institución donde de alguna manera u otra tú le ofreces un servicio por los cuales, un servicio privado. En el caso de los contadores, si un servidor público también tiene una empresa privada y tú le llevas la contabilidad, no lo puedes ir a auditar. Careces de independencia. Y qué seguridad y qué confianza y credibilidad puedes transmitir de tus resultados. Neutralidad política, no por el hecho de que esta institución sea de una corriente política, la voy a tratar mejor o la voy a tratar con el látigo del desprecio. No es razón, o sea, las cuestiones políticas no son razón para influenciar o influir en las decisiones, en las conclusiones que se dan en el proceso de auditoría gubernamental. Los conflictos de intereses pues tienen mucha relación con lo que venía explicando, confidencialidad profesional. Es importante mencionar confidencialidad profesional. Los auditores gubernamentales y los servidores públicos que ejercen labor de auditoría mantendrán absoluta reserva, dice, en el manejo de la información obtenida y de los hechos conocidos en el desempeño de sus funciones, aún después de haber concluido sus labores. Cuando nosotros andamos auditando en algún otro municipio distinto al de nuestro origen, siempre sale alguien que, ¿y cómo va esa auditoría? Alguien que es externo a la alcaldía. Incluso donde nos quedamos. ¿Y cómo van? ¿Y cómo salen? Dicen que son así. Dicen. Entonces nosotros no tenemos la potestad para comunicar ningún tipo de información porque no debemos la confidencialidad profesional. En cuanto a la competencia profesional, pues debemos de tener los estudios básicos requeridos. Tienen la obligación de actuar en todo momento los auditores de manera profesional y de aplicar elevados niveles profesionales en la realización de su trabajo con el objetivo de desempeñar su responsabilidad de manera competente y con imparcialidad. Y por último, el desarrollo profesional. Los auditores deben de ejercer profesionalidad debida en la realización y supervisión de la auditoría en la preparación de los informes correspondientes. Pues cada una de esas normas generales pues, tiene otra amplitud. Ahí vamos a hablar del sistema de integridad, que creo que también ya anteriormente ya lo mencionamos. Para ir terminando, tenemos un ejemplo de un plan operativo anual de auditoría. Tenemos el de la delegación central. Esto perfectamente puedo mostrarlo porque está de libre acceso en la página de la Contraloría.
y podemos ver algunos ejemplos de auditorías que desde el inicio del año, de este año 2022, se tenía previsto realizar. Auditoría financiera, el informe de cierre de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de El Rama, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, por el año finalizado el 31 de diciembre. Entonces, ahí están estos tipos de auditorías. Hay unas auditorías que no se realizaron en el proceso, en el transcurso del año, hubieron algunos cambios, porque también atendemos denuncias ciudadanas o de los mismos servidores públicos dentro de una institución. Y dependiendo de la gravedad, y esos análisis pues, se toman allá a niveles del Consejo Superior, de la Alta Dirección General de Auditoría, para decidir el cambio. Se hace una pequeña investigación previa y pues se le da el proceso a la denuncia, se le da el visto bueno. Tenía esto para finalizar los papeles de trabajo que en la práctica nosotros emitimos y que de pronto pueden diferir de un trabajo de auditoría privada. Tenemos la carta credencial, que es lo que nos faculta para poder entrar a auditar una institución pública, donde también se dirige a la máxima autoridad administrativa de la institución, y en el caso que sea una alcaldía va con copia a la Secretaría del Consejo Municipal. Ahí se detalla los integrantes del equipo que realizarán la auditoría. También se contempla ahí en los papeles generales, resumen preliminar del plan y costos de auditoría. Nosotros detallamos, hacemos un cálculo de los costos que incluye los salarios, el valor por hora del auditor, los salarios del equipo de los auditores, los viáticos de transporte, de hospedaje y de alimentación, tanto como otros gastos que tienen que ver con vacaciones, con INATEC, con el INS patronal. Todo eso es parte para calcular cuánto es el costo de esa auditoría. Certificados de confidencialidad, declaraciones de independencia. Nosotros como auditores, en cada auditoría firmamos estos certificados de confidencialidad. Si se fijan en esta ponencia no he dado a conocer ningún resultado de auditoría, ni el proceso, ni los que se han dado. Se ha explicado meramente cosas técnicas, cosas que son teóricas, que están de libre acceso, inclusive en el internet. Pero también cualquier persona puede tener acceso a esta información, por ejemplo, en las resoluciones que se cuelgan en la página. ¿Cómo vamos con el tiempo ahí, maestro? Bueno, seguimos. Profesor, estamos justo a tiempo, 4 de la tarde. Correcto. Si quiere usted finalizar con alguna diapositiva para proceder a la pregunta y respuesta. Ok, bueno, ahí para que quede en el video grabado, papeles de trabajo relacionados con el debido proceso, ahí lo pueden observar, y papeles de trabajo específicos, sea de independencia de qué área se esté auditando. Por mi parte, esa sería mi ponencia. Si hay alguna consulta, alguna duda, y si está dentro de mis posibilidades, con mucho gusto, pues la voy a abordar desde mi experiencia profesional. Muchas gracias. Hay una pregunta que queda sujeto a su buen criterio contestar o no. Dice que espera que cuente un caso real de la inconsistencia encontrada en trabajos de auditoría gubernamental y si se llevaron a juicio a los implicados. Como les mencionaba, en la misma NAU, en las normas generales, yo no podría, por el hecho de que aún soy auditor gubernamental y pues ostento este cargo, no podría hablar sobre ese detalle. Sí hay las RIA, es decir, las resoluciones e informes de auditoría, si son presentados, si están colgados ahí en la página. Sí incluso ahí sale cuántas son las sanciones administrativas que se han aplicado.
En materia, si ustedes quieren que yo les diga, en materia de que quien sea judicializado, pues yo no conozco, desconozco eso. Ok. Sí. Dice, quisiera hacer una pregunta, que las empresas privadas no están obligadas a hacer auditoría. De igual manera, los gobiernos territoriales que reciben fondos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tampoco hacen auditoría, dice. Le hacen auditoría, ¿no? Le hacen auditoría. Sí. Ahora, la institución dentro, si tiene la unidad de auditoría interna, pues, hace auditoría, pero a ella misma. O sea, es como un proceso de control continuo, constante, ¿verdad? Y reforzado, porque incluso puede tener auditoría interna y llega la auditoría externa por parte de la CGR a reforzar eso.